Qué bueno tenerte hoy de nuevo aquí en Opie en las Nubes. Le he colocado a este videoblog o blog el otoño del patriarca en medio de la nubosidad o de la neblina que producen las encuestas. ¿Por qué es tan importante mirar el otoño del patriarca? ¿Quién es el patriarca? Obviamente es Álvaro Uribe Vélez, un hombre muy importante, muy trascendente en la historia de Colombia. Sus dos periodos presidenciales marcaron todo un hito para nuestro país, pero en este momento ese no es el referente. El referente es la realidad en relación a lo que está viviendo la oposición colombiana en este momento frente a las jugadas también políticas en términos estratégicos del actual señor presidente de la República. La reflexión mía es bien sencilla. ¿Qué pasa si Uribe cae? ¿Tiene realmente Uribe los candidatos o las candidatas dentro del centro democrático o dentro de sus afines para finalmente poder llegar al poder político en el año 2026? Todo parece indicar que no es así. De ahí la relevancia que está tomando el que Álvaro Uribe Vélez llegue a ser el posible vicepresidente también de una posible fórmula vicepresidencial. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿y qué pasaría si Uribe finalmente cae en el proceso que le están desarrollando en este momento en los juzgados de Bogotá? Mejor dicho, Uribe está en juicio. Si finalmente ese juicio se va en su contra y él cae, a pesar de que puede apelar, puede ir a solicitar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, de todas maneras esto va a manchar su imagen y va a seguir perjudicando mucho más lo que en este momento están realizando los de la oposición colombiana. Y esto no es marginal. Se trata sin lugar a dudas de algo bastante real. ¿Qué puede ocurrir entonces en el contexto de nuestro país? ¿Hacia dónde se puede dirigir nuestro país si finalmente Uribe no queda como fórmula vicepresidencial? Entonces aquí es en donde empezamos a mirar las encuestas, mismas que no están mostrando a nadie al interior del centro democrático capaz de llegar finalmente pues al poder. La señora María Fernanda Cabal, que es una de las que viene haciendo una campaña política muy intensa, en las encuestas que no son ni siquiera propias de organizaciones un poco más neutrales, tampoco logra repuntar. La respetada señora Paloma Valencia, pues igualmente es una mujer que muy posiblemente va a ir hacia el Senado, y pues el joven Miguel Uribe, pues es más que evidente que, como se dice popularmente hablando, aún le faltan varios hervores. En este orden de ideas, no parece plausible que del interior del centro democrático vaya a surgir alguien, al menos en la individual, sin que Uribe le pueda apoyar siendo el vicepresidente. Hay que entender que la Constitución así lo permite. También vemos fuego amigo dentro del centro democrático. En la más reciente entrevista que le hicieron al expresidente Iván Duque Márquez, él manifiesta su preferencia por Vicky Dávila y en ningún momento menciona a los candidatos del centro democrático, haciendo meras alusiones a Miguel Uribe y a Paloma Valencia, descartando de tajo a María Fernanda Cabal, pues por las diferencias que ellos han tenido en el pasado. María Fernanda Cabal fue prácticamente parte de la oposición a Iván Duque cuando Iván era precisamente presidente del país. ¿Qué vemos entonces? También una muy posible y muy viable división de la oposición colombiana, pero tampoco tienen ningún tipo de arraigo ideológico. Debemos devolvernos hacia 1930, cuando fueron precisamente los liberales, encabezados por Enrique Olaya Herrera, quienes lograron dividir al Partido Conservador en dos facciones. Y de hecho un partido conservador muy conservador, bastante orientado hacia la derecha en esos tiempos, a tal punto que en 1930 ya existía el grupo de los Leopardos, con el señor Gilberto Alzate Avendaño en la cabeza, que eran sin lugar a dudas un grupo fascista dentro de la organización política que denominaríamos Partido Conservador. Es real. Laureano Gómez finalmente nunca perteneció al grupo de los Leopardos y él optó por seguir la línea del conservadurismo católico y muy afín a lo que fue pues Franco en España. Pero con eso y todo, los conservadores fueron divididos en la década de los 30 y comienza la hegemonía liberal, Olaya López Santos.
que iba a tener como corolario, como final, pues ungir como presidente a Jorge Eliezer Gaitán, quien era pues obviamente un hombre afecto al Partido Comunista, y que pretendía instaurar pues ese modelo mucho antes que todos los demás países en toda Latinoamérica, incluido Cuba. De hecho, Fidel Castro era un hombre joven para aquel momento. Todo indica que en este momento nuestro país también está enfrente de una muy posible división en ese orden, porque entonces ya no quedarían sino dos candidatos adicionales que saldrían por fuera de lo que ha sido el frente que ha logrado unir el centro democrático. Los candidatos del centro democrático por regular van apoyados por el MIRA, van apoyados por el Partido Conservador, por Colombia Justa Libre y por algunos otros grupos, el Movimiento de Salvación Nacional y demás. Quedan entonces Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras. Sí, finalmente Germán Vargas Lleras se lanza. ¿Y a qué conclusión también llegamos? Que Vicky Dávila es básicamente una mujer que aprendió a hacer el discurso, es una hábil comunicadora, tiene el apoyo económico del grupo Gilinski, quien, pues no contentos obviamente con haber fraccionado y haberse llevado casi que una de las joyas de la corona del grupo industrial antioqueño, que fue Nutresa, ahora pues ya también quieren llegar al poder político a través de su gigantesco poder económico. Jaime Gilinski es un hombre de 7 billones de dólares aproximadamente en fortuna hoy en día. Es posiblemente uno de los hombres más ricos de Colombia. Posiblemente no, lo es. Entonces Vicky Dávila no representa necesariamente una persona con la idoneidad, la capacidad y la competencia para poder asumir este rol, sino que la están estructurando muy parecido a lo que hizo o a lo que están tratando de hacer personas como Álvaro Uribe Vélez y otros individuos, el dueño de Corbeta. Corbeta a su vez es la propietaria de Alcosto, Al Comprar, Motozacate, Cali, en fin. Entonces ellos están entrenando a Miguel Uribe también con asesores traídos de El Salvador afectos a Nayib Bukele. Y Vicky Dávila también hizo algo parecido, trajo asesores de Nayib Bukele y con ellos están construyendo también lo que para ella sería un programa. O sea, con Vicky Dávila están haciendo lo mismo que con Miguel Uribe. Los están preparando como un producto político capaz de llegar posiblemente a la presidencia de Colombia. Quedaría o faltaría por esperar cuáles pueden ser las jugadas de Germán Vargas. En este orden de ideas, la neblina todavía sigue siendo fuerte y profunda. No se puede afirmar con certeza quién va a ser o quién no. También tenemos que tener en cuenta otro detalle adicional, y es que las encuestas últimas que han presentado en este año tienen que ver necesariamente con empresas que están relacionadas con personas que han pertenecido al mundo político. Iván Duque Márquez es muy cercano a Guarumo y César Gaviria es uno de los propietarios o accionistas o inversionistas más importantes del Centro Nacional de Consultoría, donde por término medio siempre presentan a la señora Dávila en el primer lugar, acomodan a Gustavo Bolívar y en tercer lugar colocan a Sergio Fajardo. En otras encuestas que aparentemente pueden ser más independientes, la última que salió, la señora Dávila ya aparecía como en el quinto lugar, el señor Fajardo aparecía en el primer lugar, seguido una vez más de Gustavo Bolívar, y aparecía Claudia López en tercer lugar. Claudia López, que al parecer va a ser la fórmula presidencial de Gustavo Petro. Claudia López es una mujer de centro izquierda que muy seguramente no va a reflejar una idea, y además es una gran amiga y compañera de Gustavo Petro. Eso no se puede negar. Gran amiga de Gustavo Petro. En este orden de ideas, entonces, nos queda por reflexionar lo último, es volver al comienzo. Todo depende en este momento es del señor Álvaro Uribe Vélez, sin lugar a dudas.